que tu voz aún puede tener longevidad, puede traspasar las generaciones de generación y ser todavía de bendición. Aleluya. Yo cuando hago estos programas siempre he tenido en mi mente que quizás mucha gente no escuche estos programas hoy, pero después de que venga Cristo lo van a empezar a escuchar cada vez más. Y digo, gloria a Dios, porque esta voz va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Aun cuando el Señor ya me lleve a su presencia, la voz va a seguir. Hermano, ¿cuál es la voz que sale de tu vida? Eso es lo importante, conocer. Tener una voz es tener algo que decir, ¿verdad? La manera en que usamos la palabra, la voz, provee el significado de las cosas que decimos. Por ejemplo, solemos escuchar muchas veces que se dice: el presidente de nuestro país ya no tiene voz creíble, se ha perdido su voz, porque ya nadie le cree, ¿verdad? O el profesor de mi universidad, de mi facultad, ha sido una voz clave en mi vida, porque le ha dado buenos consejos, lo que sea. En la Biblia vemos que Juan el Bautista fue una voz que clamaba en el desierto. Entonces, cuando tú hablas, expresas algo, articulas opiniones, ideas, verdades. Tener una voz es influenciar a otros a través de tu identidad personal. A través de lo que tú has creído, estás influenciando a otras vidas. ¿Cómo lo influencia? Bueno, cuando la voz habla, el poder de tu expresión afecta a otros a través de tu declaración, a través de tu expresión, a través de tu pronunciación, de tu proclamación o lo que estés diciendo. ¿Cómo lo estés diciendo? Porque, hermano querido, ahí es donde interviene también tu identidad. A veces hablamos de la fe. Sí, damos un estudio tremendo de la fe, pero lo damos de tal manera que todos dicen, muy bonito el estudio, pero nadie creció en la fe. Nadie fue tocado por esas palabras, porque fue un estudio muy bien dado, pero no había una expresión profunda del Espíritu cuando estuviste hablando de la fe. Entonces, no es lo bien que puedas enseñar, sino la voz que puede influenciar. En la manera que tú hablas, influencias a los demás. Eso es importante. La voz de las personas se articulan en palabras. Y las palabras poseen poder y autoridad, para bien o para mal. Cuidado. Hay personas que con sus palabras pueden matar, ¿sí? Con su voz, con sus palabras articuladas pueden matar, y otras traen vida. Tienes que tener cuidado que las palabras que vas a articular sean para vida y no para muerte. La voz de las personas también incorpora su personalidad y su carácter, o sea que todo está unido. Tu personalidad, tu carácter están unidos a tu voz, a las palabras. Una voz no es solo lo que se dice. Podemos hablar un montón, pero no es lo que se dice, sino también el poder y la autoridad con lo que se dice. Las voces crean algo. Tienes que entender que la voz siempre va a crear algo en tu vida y en la vida de los que te escuchan. Entonces, tu voz puede crear cosas buenas, positivas, puede traer valor, puede traer esperanza, puede traer gozo, puede traer paz, pero también tu voz puede traer aflicción, muerte, desesperación, incredulidad, duda. ¿Cuál es tu voz? Pregúntate, ¿cuál es mi voz? ¿Tengo realmente la voz del Espíritu que puede influenciar con fe, con gozo, con amor, con lo bello del Señor a otras personas y a mí, a mi propia persona? ¿O cuál es mi voz? Tenemos que preguntarnos cada día, hermano, examinar nuestra voz. Dice que la voz que más puede influenciar es aquella que viene de un corazón puro.
Porque por consiguiente es un corazón que está lleno con la palabra de Dios. Ese es un corazón puro. Tenemos que preguntarnos cada día, hermano, examinar nuestra voz. Dice que la voz que más puede influenciar es aquella que viene de un corazón puro. Porque por consiguiente es un corazón que está lleno con la palabra de Dios. Ese es un corazón puro. Un corazón que tiene en abundancia a Dios. Esa voz es la que se para firme en el lugar de Dios cuando expresa la palabra en voz alta. Jesús dijo que el puro de corazón solamente verá a Dios. Todos aquellos que han permitido que el Señor purifique sus corazones van a tener la voz de Dios para hablar. Para tener una voz efectiva en el reino de Dios, tenemos que conocer dos cosas en nuestra vida. Primero, ¿quién es Dios? Segundo, ¿cuál es nuestra única identidad en Dios? Estas dos cosas son importantes. Conocer a tu Dios y conocer tu identidad en Dios. Hay tres componentes en el conocimiento de tu identidad. A un nivel más profundo tú eres lo que conoces acerca de ti mismo. Eso es lo que eres, lo que tú conoces acerca de ti mismo en tu ser interior, lo que tú sabes acerca de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus deseos, de tus secretos, de tus fuerzas, de tu debilidad y de tus sueños. Eso eres, lo que tú conoces de ti mismo. Esa es una parte de tu identidad. Hay personas que no saben, todavía no reconocen su identidad y necesitan que otras personas les digan quiénes son. Y por eso es que necesitamos a veces vincularnos con otras personas para que otras personas también puedan decirnos quiénes somos o qué es lo que ve de bueno en nuestra vida o de malo, para aumentar nuestro conocimiento acerca de nosotros mismos. No es malo que otras personas te puedan ayudar a decirte muchas cosas que tú no ves en ti mismo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de mi propia persona. En un tiempo cuando yo estaba pasando una prueba tremenda en mi vida, tremendamente grande, me visitó una pastora de Puerto Rico a mi hogar. Y yo comencé a conversar con ella las cosas de Dios, la palabra de Dios, cosas que Dios me estaba dando en esos días. Pero antes de irse, yo le hice la pregunta a la hermana pastora y le dije: hermana, ¿cómo usted me ve a mí? Porque es bueno, hermano, preguntar a otras personas qué es lo que ven para conocerse más uno mismo. A veces en el momento de la prueba, del tiempo difícil, los ojos espirituales se nos oscurecen un poco y no podemos ver quiénes somos. Estamos a veces tan afligidos en la prueba que no vemos lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando yo le hice esta pregunta a esta sierva de Dios, que la quiero muchísimo, ella me dijo: hermana, tú eres una mujer vencedora, tú eres una mujer de victoria. Oh my God, dije yo nunca había visto eso en mí, no había visto esa identidad. Desde ese día yo empecé a conocer algo más de la identidad de mi vida. ¿Te das cuenta? O sea, que también necesitas que otras personas puedan decirte lo que ven en ti. Es importante para tener un mayor conocimiento de tu propia identidad. Entonces necesitamos a otros para que nos digan cómo nos ven. Y el tercer componente de la identidad es la voz de Dios. Es lo que Dios te muestra en el tiempo y a través de la revelación de tu vida y de tu identidad. El Señor es el que descubre tu mente y te muestra cuál es su propósito en tu vida. Una de las maneras para que esto ocurra, para que tú puedas conocerte profundamente a través de la revelación de Dios, es a través de la voz profética de Dios.
igual que a través de otros o directamente a ti en tu comunicación con Dios. Dios quiere que usemos nuestra voz como una voz profética, no solamente para reconocer nuestra propia identidad en Cristo, sino también para ayudar a otros a reconocer su identidad en Cristo. Gloria al Señor. No para adivinar, hermano. No estamos adivinando, no usamos del espíritu de adivinación para decir tú eres esto, tú eres el otro, no. Sino que a través de la palabra de Dios y a través de la revelación de Dios podemos ayudar a otras personas a que puedan encontrar profundamente su identidad en Cristo. Gloria al Señor. Bueno, la voz profética es una voz que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo bíblico, la voz de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue una voz que clamaba en el desierto, dice la palabra en Mateo 3:3. Una voz que clamaba en el desierto y el mensaje de su voz era para preparar el camino del Señor, para enderezar los pasos del pueblo de Dios, para esperar lo que Dios iba a traer a la tierra, que era el Mesías. El propósito de la voz de Juan era anunciar la nueva cosa que Dios estaba empezando a hacer. En medio de las tinieblas, Juan declaró lo que iba a pasar. Declaró lo que iba a ocurrir para transformar esa noche oscura en una brillante mañana de visitación. Una voz que vino llena de poder y de la presencia del Señor. Juan proclamó que algo nuevo iba a venir. Algo que surgía de la nada iba a venir enviado por Dios. Él vio en medio del desierto lo que Dios estaba haciendo. Él vio lo que estaba por venir, aunque todavía no existía. Él lo vio y lo proclamó. Entonces, Juan el Bautista vino como una voz clamando en el desierto. El desierto es de donde viene Juan. Presta atención. Juan viene proclamando en el desierto. Estaba clamando, quiere decir que estaba gritando fuerte y llamando. Estaba proclamando a través de palabras, a través de pronunciación de palabras, estaba profetizando fuera del desierto. Si cuando tú y yo nos penetramos en el desierto, en la oscuridad, tenemos que aprender a clamar con esa voz profética lo que Dios va a traer en nuestras vidas, aún en medio de la oscuridad. Dios quiere que sueltes esa voz poderosa que Dios ha puesto en tu vida para que clames, para que hagas camino con tu voz donde no lo hay. Juan proclamó lo que todavía no se veía, la venida del Señor. Primero vino la voz en el desierto de Juan el Bautista y luego vino la realización de lo que él había proclamado. Dios quiere que tú proclames en medio de tu desierto, en medio de tus circunstancias, en medio de la adversidad, en medio de tu enfermedad, que tú proclames la voz de Dios para con tu vida. Gloria al Señor. El desierto siempre es un lugar difícil, lo hemos dicho. Pero si tú y yo no clamamos con nuestra voz en el desierto, el nuevo día no va a ser formada. Y la nueva luz no va a venir en medio de las tinieblas. Tienes que hablar. Tiene que salir la voz de Dios, la voz que proclama lo que Dios trae a tu vida para que la transformación pueda ocurrir. El desierto, hemos dicho, es nuestro lugar solitario, nuestro sitio de soledad, nuestro sitio desolador, nuestro espacio vacío donde quiere que nuestro curso de acción es desconocido públicamente para anunciar, declarar, establecer, hacer conocer, decretar, afirmar, transmitir o pronunciar, levantando nuestras voces
publicando y anunciando el mensaje de Dios. Ese clamor en el desierto, en las tinieblas, no es una quieta conversación, es un clamor, es una confrontación, es también una pronunciación profética y una declaración. Nuestro clamor es Dios hablando a través nuestro. Nuestras voces son el eco de la voz de Dios que está en nuestro ser. Así que es importante que dejes salir la voz de Dios en tu vida. Antes de que pasen las cosas, Dios siempre quiere que sean declaradas. Antes que suceda algo, Dios envía a sus siervos los profetas para que declaren lo que va a venir. Esa declaración siempre precede a lo que va a ser completado. Es una función profética porque la profecía es particularmente predecir. La voz o la profecía con autoridad declara lo que viene, lo que va a ocurrir. Por ejemplo, tenemos en Isaías 42:9, dice que Isaías declaró: he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. La voz profética prepara el camino para informarnos o para darnos la revelación de que algo va a cambiar en nuestra vida. El propósito de esa voz es crear una vigilancia en los que la escuchan o también en los predicadores. Por consiguiente, esa voz siempre infunde fe en la situación. Hace que la gente observe, que espere, que esté consciente, esté alerta de lo que Dios trae. Para que vigilen a través de la intercesión lo que se va a desarrollar. La voz profética hace que estén expectantes de tomar acción para preparar un lugar para el trabajo de la palabra declarada en tiempo real. La voz profética no se enfoca sobre una enormidad de tareas, sino en lo que Dios quiere que se hable. Fíjense lo que dice Romanos, capítulo 4, versos 19 al 25, dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya muerto, siendo de casi 100 años, está hablando de Abraham, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Abraham se fortaleció en fe dando la gloria a Dios, declarando lo que Dios le había dicho. Se fortaleció en fe, dio la gloria a Dios, plenamente convencido de lo que Dios iba a hacer en su vida. No importa cómo lo iba a hacer, lo importante es que Dios iba a cumplir su promesa. Puedes escuchar la función de la voz de lo que pasa cuando, por ejemplo, el doctor te dice: vas a tener un bebé. ¿Tú escuchaste la voz de aquel doctor que dijo: vas a tener un bebé? Todavía ni siquiera lo sientes, es una pequeña embrioncito que ni siquiera, pero la voz que vino te dijo: vas a tener un bebé, y es como si ya lo sintieras. Estás expectante de esa nueva criatura, de ese nuevo ser que hay en tu vientre, porque la voz te trajo esa declaración. Cuando Dios trae una voz profética a tu vida, una voz que te anuncia lo que va a venir, tú tienes que estar expectante de lo que esa voz te está hablando. La voz suena en el lugar vacío y declara algo nuevo que viene y llena ese vacío.
La voz responde a una señal profética y a una revelación del Espíritu Santo en palabras, en sueños y en visiones. Tú puedes recibir esa voz a través de sueños, a través de visiones, a través de palabras proféticas. De muchas maneras Dios habla al hombre y anuncia lo que Él quiere hacer. Si tú no estás atento a esa voz de Dios en tu vida, andas como aquellos que van que no saben ni para dónde ir. No saben qué es lo que van a hacer de su vida. Tiene que estar atento a la voz de Dios. Aleluya. Dice el verbo alzar la voz significa llamar fuerte, sacar un sonido, gritar, proclamar. No es una cosa callada, quieta. No, es una voz como de estruendo, de soltar un sonido con una autoridad poderosa y fuerte. Como lo dice el Salmo 29, capítulo 29, versos 3 al 9, dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerro, al Líbano y al sirio como hijo de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su tiempo todo proclama su gloria. Qué precioso. Esa voz de Dios o palabra de Dios es algo poderoso, hermano. No es algo que, como dice, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. De repente, a la voz de Dios las cosas comienzan a cambiar, porque Dios derrama su voz, suelta su voz, su palabra dentro de una situación y las cosas comienzan a cambiar. Si la voz de Juan el Bautista fue una voz que clamó en el desierto, significa que él estaba llorando y llorando: Señor, ten misericordia de mi Padre, ayúdame. No, ¿verdad? No era esa voz. No era con lágrimas, no era con mucha emoción, no. Él llevó un mensaje profético, una palabra de Dios que anunciaba algo importante que iba a cambiar sobre toda la tierra. Él estaba para detener y captar la atención de los corazones de sus oyentes. Su clamor fue una declaración creativa y poderosa del mensaje de la voz de Dios. Ese clamor puede tener un aspecto personal, el clamor puede dirigirse también a alguien o a un pueblo, a una persona específica, a un pueblo, a una situación o incluso a un lugar geográfico específico. Si tú recuerdas cuando Jesús clamó sobre Jerusalén, allí en el libro de Mateo capítulo 23, versos 37 a 39, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús proclamando sobre una ciudad: Jerusalén, Jerusalén. Tu voz, la cual es distinta a tu personalidad, es ampliada por la obra de Dios en tu vida. Significa anunciar lo que el Señor viene a traer a tu vida, a tu familia, a tu ciudad, a tu país. Pero tu voz es importante para Dios. Aleluya. Cada uno de nosotros tenemos diferentes asignaciones en el reino de Dios. Si nosotros aceptamos y decimos sí a nuestra asignación, podemos esperar recibir las lecciones de la voz de Dios para el resto de la vida sobre la tierra. Una de esas lecciones es aprender a reconocer cuando
personas y situaciones vienen a tu mente. Dios te alerta de ciertas cosas que necesitas ser consciente para que empieces a conectarte con esas personas, orar por ellos, por situaciones concernientes a ellos, prestar atención y actuar sobre esas alertas que Dios te está dando a través de su Espíritu Santo. Su voz, la voz de Dios, en cada situación puede transformar el ambiente espiritual, infundir la fe que se necesita. Tenemos que ejercitar la voz de Dios en nuestras vidas. Tú te tienes que preguntar ahora, ¿cómo puedo ejercitar yo esa voz? ¿Tienes opresión en la estación de noche oscura en la cual te has quedado en silencio? ¿O has dejado que la voz de Dios salga a tu vida, proclamando lo que el Espíritu Santo te ha dado a proclamar, aún en esa estación de desierto? Porque Dios, déjame decirte, en cada estación de desierto, lo primero que te va a decir es el plan que tiene para tu vida. El Señor te va a decir claramente hacia dónde te lleva y lo que Él quiere que tú alcances. Cuando tú escuchas la voz de Dios, tú empiezas a proclamar lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha mostrado. Y durante ese desierto, aunque vengan circunstancias difíciles a tu vida, tú proclamas la fe, tú proclamas la voz de Dios. Cosas tremendas van a suceder en tu vida. Aleluya. Cuando tú clamas, tú estás preparando el camino del Señor, como lo preparó Juan el Bautista, para que pueda entrar esa transformación dentro de tu propio ser y puedas tocar con la palabra de Dios aquellas puertas que Dios va a abrir y que tú, a través del Espíritu de Dios, vas a abrir para entrar y poseer todo lo que Dios ha preparado para ti, para tu alma. Tienes que estar listo para abrir esa puerta y ver lo que viene hacia adelante para tu vida, para tu ministerio, todo lo glorioso que Dios está preparando para ti, mi hermano, y para mí también. Gloria al Señor. Si estás dispuesto a escuchar la voz, a preparar ese camino del Señor, a dejar que el Espíritu Santo te lleve a abrir las puertas que tienen que ser abiertas para tu futuro, tú serás un vencedor, porque tú conocerás la voz de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima.